Por lo pronto, quiero que conversemos un poco de algo a lo que yo le he venido trabajando ya hace bastantes años, que tiene que ver con eso del paradigma. ¿Qué es eso del paradigma y cómo así que estamos cambiando de paradigma? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace que estemos cambiando de paradigma? ¿Cuáles son esos cambios de paradigma que nosotros vamos viendo o que ni siquiera los detectamos? Porque también pasa mucho, ¿cierto? Cambios en el entorno que uno no alcanza a detectar y no se dan cuenta que en realidad está cambiando, ¿cierto? Cuando uno menos piensa se ve canoso del todo. ¿Y a qué horas? ¿Cierto? Porque no todo el tiempo estamos prestando la atención a los cambios. Entonces, yo he trabajado un concepto que es el concepto del paradigma digital relacional. ¿Cómo lo quiero explicar? ¿Cómo quiero que lo conversemos? A partir de las evidencias de cambio. ¿Cuáles son esas evidencias de cambio? Es decir, ¿qué hace que nosotros estemos hablando de un paradigma moderno e industrializado a un paradigma digital y relacional? Me gusta que lo conversemos a partir de una serie de conceptos que en los cuales nosotros nos hemos formado. Es decir, podría yo decir que aquí hay un calco de la manera como pensamos nosotros en Occidente, especialmente en Occidente. Cuando digo que así es la manera como pensamos, eso quiere decir que todos los sistemas que nosotros creamos también tienen estas características. Díganme si nosotros, si nuestras escuelas, si nuestras universidades, si nuestras instituciones educativas son analíticas o no. Nosotros solemos, por naturaleza cognitiva, desagregar el todo en sus mínimas partes para poder entenderlo. Y eso es, insisto, natural. Eso es natural. Es natural que para poder usted ver algo con mayor claridad, trate de abrir, de separar, ¿cierto? Listo. El problema es que cuando nosotros descubrimos eso en la Edad Media, que éramos tremendamente analíticos y que la capacidad analítica se puede desarrollar muchísimo más, siempre se puede desarrollar, entonces empezamos a pensar que aprender era desagregar. Y sí, tiene que ver desagregar con el aprender. Es una etapa, es un proceso dentro del aprender. Pero el hecho de que tú analices tampoco garantiza aprendizaje. Es una etapa. ¿Sí? Es una etapa dentro del largo y complejo proceso de aprendizaje. Pero nosotros, la Edad Media nos enseñó no solamente que éramos capaces, sino que todo lo empezó a entender así. Y entonces empezamos a separarnos. Después vendría la Revolución Francesa, lo explica por allá un sociólogo italiano muy interesante, Pierpaolo Donati, sociólogo muy, muy importante en Italia y en Europa, que él dice que después de la Revolución Francesa se acentuó más eso. Entonces, ¿se acuerdan de los tres principios de la Revolución Francesa? Libertad, y, y fraternité. Listo. La fraternidad, la igualdad y la libertad. Dice Pier Pablo Donati, esto es aquí un inciso, que después de la Edad Media el mundo social empezó a dividirse especialmente en dos, en los de la libertad, y a eso les llama capitalistas, y en los de la igualdad, y a eso les llama socialistas. ¿Sí? Pero que la fraternidad se nos desapareció. En el ámbito cognitivo ha ocurrido más o menos parecido. A mí me gusta una frase muy de la cultura oriental que dice que como arriba hacia abajo, como abajo hacia arriba, como adentro hacia afuera. Nosotros pretendemos muchas veces en esta obsesión por el análisis de abstraernos del todo en el que estamos y creer que somos independientes de lo otro, cuando es totalmente falso. Nosotros somos porque estamos inmersos en un tipo de relación. Usted no es igual con todas las personas con las que se relaciona. No es igual. Por eso yo no podría decirle, esta rectora es así, 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 si en la familia de ella la conocen de otras maneras que yo no. Ella es siempre así como es conmigo, no. Es esta relación que ella y yo hemos creado, ¿cierto? Entonces, de que un cambio de paradigma es, estamos empezando a pensar de otra manera. El análisis es fundamental, fundamental, pero no es aprender. Hay que ir al paso siguiente, que tiene que ver con la creatividad, y es relacionar. Por eso yo digo que aquí hemos venido creando una relación. Nosotros entendemos la relación como quien hace el amor, como quien tiene una relación sexual, ¿cierto? Relación, para nosotros lo reducimos a eso, no. Relaciones es todo lo que nosotros somos capaces de crear realmente. Las cosas están dadas, el humano las crea mentalmente y una vez creadas mentalmente empieza a relacionarlas. Cada nueva relación es una nueva creación.
Va a ir lento en este asunto porque no nos confunda mucho la pita. Este análisis es el que yo más destaco, del que más me gusta hablar, porque cuando uno empieza a mirarse y a mirar su sociedad y a mirar su cultura, empieza a darse cuenta que, uy, sí, somos muy analíticos, mucho, todos lo separamos. Si no está separado, no lo entendemos bien. Insisto, ahí no hay vicio, el vicio es cuando no somos capaces de volverlo a pensar relacionado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos clases, cursos de matemática, curso de lengua, como si no tuvieran nada que ver, como si no hubiera nada en relación entre el lenguaje y el pensamiento lógico. Van todos aparte, como con la historia y la ciencia. ¿Y por qué no podemos estudiar la historia de la ciencia? Es decir, nosotros siempre tendemos a separar. Insisto, no es un problema suyo, no es un problema mío, es un problema sistémico. Si a usted se le ocurriera otra manera, probablemente el sistema no lo dejaba. Probablemente le dijeran, y usted está haciendo ese tipo de educación experiencial que llama usted muy creativa y todo, pero ¿cómo nos vayan en las pruebas a ver? ¿Cierto? Y ahí viene el problema. Entonces, el sistema nos obliga a actuar y a tener unas prácticas, unas determinadas prácticas.